Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan en el evento de hoy. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate-Palmolive Perú. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Gustavo Watanabe Oshiro, quien tiene una maestría en odontología estética y restauradora y es docente de posgrado de las especialidades de rehabilitación oral y de odontología estética y restauradora en la Universidad Científica del Sur. Esta noche, el doctor Gustavo nos hablará de cómo las diferentes especialidades de la odontología se deben interrelacionar para el beneficio de los tratamientos realizados a los pacientes. Recuerden que podrán hacer sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en el botón en la parte inferior de sus pantallas y que al finalizar tendremos unos minutos para que el doctor nos ayude con las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Nuevamente, bienvenidos, y sin más, le doy la palabra al doctor Gustavo Watanabe. Ya, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches con todos. Pues es un gusto agradecer nuevamente a Colgate por la invitación a este evento, a este webinar. Pues veo que hay de muchos países de Latinoamérica, pues es un gusto poder compartir con unos amigos, con colegas de otros países. ¿Sí? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundito. Y estamos. Arrancamos. Ok, entonces hoy, pues un segundito que tengo que mover una cosita aquí. Perfecto. Ya, listo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la odontología estética, pero como una visión multidisciplinaria. Sí, una visión multidisciplinaria de qué es lo que queremos, cómo tenemos que abordar los casos clínicos, cómo tenemos que hacer la planificación y todo esto que nos va a ayudar a poder hacer unos tratamientos que van a completar la parte estética, pero también la parte funcional y apoyarnos en otras especialidades. Esto tratar de entender que no somos todistas, ¿no? Cada especialidad no es todista, que ya todo lo soluciono con periodoncia, todo lo soluciono con rehabilitación oral, todo con restauradora, todo con implantes. Definitivamente tenemos que trabajar en conjunto y son las cosas que tenemos que trabajar en el futuro. Cada vez las especialidades se están volviendo mucho más como que especialistas, si lo que vale la redundancia, en darnos, aborcarnos a un tema en específico, pero desarrollando los temas de cada especialidad. Entonces, cada vez, ya antes, hace unos, creo que 20 o 30 años atrás, pues el odontólogo general hacía de todo, ¿no? Ahora, con toda la evolución de materiales, de técnicas, de tratamientos, de todas las cosas que se van haciendo, se plantea más especialidades. Entonces, con endodoncia, con prótesis, y tenemos que comenzar a trabajar en conjuntos. Ya no es que antes decíamos, ya, el paciente es mío y yo le hago todo, ¿no? Ahora tenemos que trabajar, pues el paciente es mío, pero coordino con todo un equipo de especialistas para poder hacer un tratamiento más completo y con mejores resultados. Entonces esa es más o menos la visión que quiero darles un poquito de la interrelación con algunas especialidades, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de mí. Yo parezco japonés, no soy japonés, mis abuelos son japoneses, vivo en Perú, ¿sí? Vivo en Perú muchos años, prácticamente desde todo lo que es terminado el colegio y la universidad, ¿sí? Pero realmente yo soy ecuatoriano, yo nací en Ecuador, entonces siempre me gusta presentar y me gusta esto de poder hablar de todo esto y poder tener este cruce cultural, ¿no? La parte oriental, la parte latina, pues eso es lo que soy ahora, es una mezcla entre la parte japonesa, la parte latina, tengo parte ecuatoriana, parte peruano, y la verdad que esto me gusta y somos todos de uno mismo Latinoamérica pues estamos para compartir y poder conversar mucho con ustedes. Entonces, vamos a hablar de eso. Mi formación yo estudié en la Universidad Cayetano Heredia, la parte de ontología general, ¿sí? Y la carrera de pregrado, y pues hice mi primer posgrado que fue ortodoncia, ¿sí? Ortodoncia fue mi primer posgrado que yo hice. Luego fui a la Universidad Científica del Sur a hacer el posgrado de odontología estética y restauradora. Luego fui a otra universidad, la Universidad San Martín de Porres, a hacer un posgrado de prótesis sobre implante. ¿Okay? Y luego regresé a la Universidad Científica del Sur, donde ya fui profesor, como Sandra lo comentó, y pues estudié mi maestría en docencia, educación superior, y una maestría en odontología estética restauradora, y pues también
fue invitado a ser profesor de las especialidades de odontopediatría, especialidad de rehabilitación oral y especialidad de odontología estética. Entonces son las 3 especialidades que he sido docente, ¿sí? Y pues actualmente estoy cursando en Brasil un doctorado en materiales dentales. Entonces, más o menos en mi formación, esas son las especialidades que más o menos yo puedo estar manejando un poquito, pero siempre tengo relación con endodoncistas, con periodoncia, y vamos a trabajar un poquito la interrelación con todas las especialidades. ¿Ok? Entonces, esto es siempre, digo, el know-how en odontología estética es tratar de enseñar a hacer una odontología de una forma entendible y fácil, ¿no? Fácil de entender y por qué hacemos las cosas. Eso es, para mí, es lo importante en el know-how, que tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Son las cosas más importantes, ¿no? Entonces, esto, entender que estética siempre termina siendo una ciencia que hace nacer lo bello en nosotros y son, es importantísimo que trabajar, pero tenemos que entender que mucho de lo que hacemos tiene que ser relacionado y sustentado en estudios científicos, ¿sí? Entonces puede haber cosas de técnicas y algún tips que podamos hacer, pero el grosso de nuestro tratamiento que hacemos tiene que estar sustento científico. Por eso decimos toda la parte de estética tiene que tener ciencia, ¿ok? Pero entender que esto de la estética es muy subjetiva, ¿no? Va a depender mucho de los sentimientos. Entonces, la belleza y la estética, pues, es muy subjetiva. Entonces, probablemente la chica que vemos al lado izquierdo, pues, es un icono de belleza para muchos de nosotros, pero la chica que está al lado derecho de nuestra pantalla, no, ¿no? Entonces, eso es para nosotros, pero probablemente en sus culturas eso sí sea estético. Y entonces ahí tenemos, o algún poder socioeconómico o cultural, es importante respetarlo y entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber casos, situaciones clínicas, por ejemplo, que me ha pasado en cursos, en el cual me dice, doctor, yo quiero coronas de oro, fenestradas de oro. Y seguro que ya no es estético para muchos de nosotros, pero hay cierta población que todavía quiere coronas fenestradas en oro y hay que respetarlas y entender que eso es parte de hacer una odontología buscando qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Qué es la satisfacción del paciente, que son una cosa muy importante que tenemos que trabajar siempre. Entonces, entender mucho qué es lo que quiere el paciente es fundamental. Pero es importante que, claro, no siempre es lo ideal, ¿no? Lo ideal es hacer cosas que nos va pasando y vamos entendiendo. Entonces, estética dental tiene que ser copiar nuestro trabajo con la naturaleza. Lo importante es ver que se vea natural. Yo creo que es lo que más debemos de buscar. Pero hay una tendencia fuerte en la odontología de hacer dientes muy blancos, por ejemplo, muy blancos. Y yo siempre pregunto, hacer dientes, por ejemplo, blancos y cuadrados, o sea, blancos y cuadrados, ¿es bueno o malo? Y una cosa que yo digo, una cosa que aprendí es, una cosa que no debemos hacer es criticar a un colega, ¿sí? Somos expertos en criticar colegas, pasa en Perú, no sé si pasa en otros países, pero en la mayoría de nuestros países somos muy críticos de otros colegas. Entonces yo a veces veo pacientes, uno ve en la televisión o ve esto, que tienen dientes muy blancos y cuadrados. Y la pregunta es, decimos, oye, ¿quién será el dentista que se le ocurrió hacer eso? Y yo no voy por esa pregunta. Yo digo, ¿será que el dentista hizo eso porque quiso o porque el paciente le pidió sí, dientes blancos, ¿sí? O cuadrados. Entonces, eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿entendés? Entonces, yo una de las cosas que aprendí es dejar de opinar o criticar el trabajo de un colega, ¿sí? Porque no sé si fue colega o las dificultades que tuvo el colega para poder trabajar ese caso clínico. Entonces, es mejor no opinar, creo. Porque además yo digo, ¿cuándo es el día que yo pueda opinar el trabajo de otro colega, otro dentista? El día que yo haga perfecto las cosas, ¿cierto? Cuando yo haga perfecto mis cosas, digo, ok, ahora sí yo puedo criticar porque lo que yo hago es perfecto. Como estoy muy lejos de que mis tratamientos sean perfectos, entonces primero empiezo a criticarme o autocriticarme, ¿no? Entonces, cuando comienzo a autocriticarme y ver que tengo que mejorar mucho mi trabajo todavía, entonces será el momento de digo, no puedo criticar el trabajo de otros si el mío todavía no es perfecto. Entonces, yo voy por ahí. Entonces, es lo mejor y siempre evitarse problemas de estar criticando el trabajo de otro colega. Entonces, es importante que debemos siempre tener en consideración. Pero lo importante es sí, eso, hay una tendencia en muchos países que tenemos mucha influencia de la estética americana, que en tener dientes blancos, todo el mundo quiere hacer blanqueamiento, aclaramiento, y si no, carillas súper blancas. Y hay que entender, eso es una cuestión de lo que quiere el paciente. Por eso es importante saber qué es lo que quiere el paciente y conversar mucho con el paciente. Pero entender también que la estética pues tiene que verse natural, tiene que ser bonito, pero que tiene que ser funcional.
Probablemente un paciente como este aquí, digo, estéticamente, sí, rápido, sacamos 4 caninos y la estética mejora. Estéticamente va a mejorar muchísimo sacando los 4 caninos. La pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Y definitivamente no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente a este paciente debemos extraer 4 caninos, 4 premolares, perdón, y que los caninos con un tratamiento de ortodoncia lleguen a su posición, y funcione bien. Entonces, no necesariamente los tratamientos tienen que ser rápidos. El paciente quiere para el día siguiente, no hay forma. Los pacientes que tienen que ser tratados con ortodoncia. Hay casos como este que es imposible tratar de hacer un tratamiento sin ortodoncia, por ejemplo. Entonces, no todos los pacientes quieren ortodoncia. Seguro que no todos los pacientes quieren ortodoncia, pero hay casos que no hay forma de hacer un tratamiento de ortodoncia. Si el paciente me dice, doctor, hágame cualquier cosa menos ponerme brackets, yo le digo, bueno, fue un gusto, yo no te puedo atender, porque tu caso es sí o sí con tratamiento de ortodoncia. Entonces, esa parte es importante, hay que saber cuándo un caso se puede trabajar sin ortodoncia o podríamos trabajarlo sin ortodoncia y cuándo sí o sí necesita tratamiento de ortodoncia para ubicar mejor la posición de los dientes. Entonces, la función termina siendo importantísimo que tenemos que también trabajar. ¿Ok? Entonces, caso como este, por ejemplo, también, que le habían indicado, dijo, bueno, vamos a hacer de carilla, a ese lateral, a esa pieza 1, carilla o corona. Si le tratan de hacer ese lateral, carilla o corona, pues va a terminar en una endoposte-corona. Pero no solo es el problema de hacer endoposte-corona, sino que va a terminar que la estética gingival no va a quedar tan bien. Ya tiene problemas de retracciones gingivales por un problema de oclusión a nivel de caninos y canino y premolar, pero el lateral hace como que llama la atención mucho porque el cenning está un poquito alto. Entonces la pregunta es, ¿para qué le voy a hacer endoposte si no puedo corregir la parte gingival? Miren con un poquito, con brackets y movimientos muy suaves, ¿sí? Ese lateral lo llevamos a una mejor posición. Y haciendo movimientos muy lentos, miren cómo la encía también viene acompañando al diente. Entonces, ¿cómo mejoramos también la estética? Entonces, a este paciente evitamos, sobre todo en el lateral, hacer una cirugía, hacer una endodoncia, hacer un poste, una corona, y después un injerto de tejido blando si queríamos mejorar la parte gingival, solo con un movimiento ortodóntico. Definitivamente el paciente tiene que ir para nivel de caninos y premolares de esa zona, trabajar un poquito la parte de la encía. Ya periodoncia tendría que evaluar qué tipo de tratamiento es el más adecuado para regenerar un poquito de tejido blando ahí. Pero miren cómo estos casos simples, teóricamente simples, no se pueden trabajar tan rápido. Hay que hacer tratamiento de ortodoncia y demorará 6 meses probablemente, pero hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado y esa es la interacción que tenemos que tener. Entonces, a partir de ahí, ¿qué termina siendo lo más importante? Lo más importante es entender que tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico termina siendo fundamental. Todo el mundo se preocupa de otras cosas, pero no va enfocado a un diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente, cuál es el problema real que tiene el paciente para poder trabajar. Entonces, esto siempre me gusta poner y entender que no es que buscar técnicas ni materiales. Todo el mundo anda pensando en qué técnica, qué material es mejor. Llega el paciente y dice, vamos a hacer carillas, vamos a hacer implantes, vamos a hacer coronas. Entonces, carillas de resina o cerámica. Y comenzamos a discutir entre cerámica, entre resina, ¿qué es mejor? ¿Es mejor una cerámica o es mejor una resina? Dice, todo el mundo, la mayoría piensa, mejor es poner cerámica que resina. ¿Por qué? Porque cerámica es mejor. ¿En qué sentido es mejor? No, cerámica voy a ganar más plata, más costoso. ¿Será más costoso la cerámica? Hacer una carilla de cerámica que hacer una carilla de resina para mí, ¿sí? Entonces yo digo, no. Entonces no pienso en materiales. Cuando yo pienso en técnicas y materiales, termino llevando mi trabajo por un mal camino, ¿sí? A fallas, a errores, a cosas que yo después no puedo cambiar. Digo, sí, necesitas carillas, vamos a hacer carilla cerámica. Y después que yo, porque el paciente siempre, la primera cita quiere que me diga, si me va a poner carilla cerámica, si me va a poner carilla, si voy a usar coronas o qué voy a hacer, y quiere el presupuesto ya. Y nosotros digo, ¿cómo hago un presupuesto si ni siquiera tengo el diagnóstico del paciente? Entonces vamos a entender. Yo siempre digo, ¿qué es mejor? ¿Una carilla cerámica o una carilla de resina? Y la mayoría seguro va a decir mejor una carilla de cerámica. Entonces yo pregunto, si fuera tu diente, ¿sí? Tu diente, el que está fracturado y necesitas una carilla, la pregunta, ¿ustedes se pondrían una carilla de cerámica? Yo creo que el 90% de los que estamos presentes va a decir, no, yo cerámica no, prefiero colocarme, ¿sí? Prefiero colocarme resina. Yo me pondría resina, ¿ves? Entonces la pregunta es, ¿por qué
en tu boca una situación clínica es mejor resina y por qué en la boca del paciente piensas que es mejor cerámica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es uno de los problemas que hay que tener mucho cuidado. Lo otro es costos. ¿Qué es más costoso? ¿Una carilla cerámica o una carilla de resina? Todo el mundo piensa que más costoso es una carilla cerámica, porque tienes que pagar el técnico, porque la cerámica es más cara que la resina y cosas así. Entonces yo pregunto, ¿realmente una carilla cerámica es más costosa que una carilla de resina? ¿No? Porque si fuera costosa la cerámica, el técnico te cobraría más caro. ¿Qué cuesta más caro? ¿Una corona metal cerámica o una carilla de cerámica? El técnico te cobra más caro la carilla que la corona. ¿Dónde usa más material? En la corona. Entonces el material no es más caro. Sino el técnico te cobraría más caro una corona que una carilla. Entonces, ahí no va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que te cobra el técnico? La dificultad, su mano de obra. ¿Qué es más difícil para él hacer? Más difícil es hacer una carilla de cerámica que una corona metal cerámica. ¿Sí? Entonces la pregunta voy por ahí. ¿Qué es más difícil para mí? ¿Hacer una carilla de cerámica o hacer una carilla de resina? Clínicamente, para mí es mucho más difícil, mucho más trabajoso hacer una carilla de resina que una carilla de cerámica. Entonces, como es más trabajoso para mí hacer una carilla de resina más que una carilla de resina que una carilla de cerámica, entonces para mí, yo digo, para mí debería costar más caro una carilla, yo voy a cobrar más una carilla de resina que una carilla de cerámica. Porque si yo me equivoco en color, me equivoco en la forma, no tengo a quién echar la culpa la tengo yo. Pero si la carilla es cerámica, por el motivo, no queda el color o no queda algo, bueno, el técnico se equivocó, ya, no se preocupen, yo voy a mandar al técnico que lo corrija y esto, el otro. Entonces tengo cómo salir del problema, pero si soy yo, no tengo cómo salir del problema. Entonces es mucho más difícil. Entonces en costos, yo no creo. Es difícil y no se debe de comparar una resina con una cerámica. Son materiales totalmente diferentes que sirven para situaciones clínicas parecidas como una carilla, pero ya veremos cuándo necesitamos cerámica y cuándo resina. Eso es importante siempre en el diagnóstico. Entonces yo siempre digo, tenemos que hacer RO. ¿Qué es RO? ¿Sí? No es rehabilitación oral. Es entender por qué y para qué hago algo. Y luego voy a pensar cómo y con qué. ¿Sí? Pero lo importante primero es por qué y para qué voy a hacer un tratamiento. ¿Sí? Entonces yo digo razonamiento ontológico. Hay que pensar por qué hacemos las cosas. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Un buen diagnóstico, ¿sí o no? Un buen diagnóstico termina siendo fundamental de trabajar. Entonces no es importante pensar en qué material o qué técnica voy a hacer. Es pensar qué necesita el paciente. Somos dentistas, somos odontólogos y lo que tenemos que pensar es qué es lo mejor para el paciente. ¿Cómo hago que mi diente dure más? Se mantenga más tiempo en la boca. Entonces, hacer la verdadera odontología conservadora, ¿no? Y que nos confundimos muchas veces con la odontología mínimamente invasiva. Odontología conservadora, ¿qué es? Que el diente dure en el tiempo. Odontología mínimamente invasiva es que desgastar menos el diente, pero no siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Es que el diente dure el mayor tiempo. Entonces, yo debo hacer una odontología mínimamente, una odontología conservadora basada en una odontología mínimamente invasiva, ¿sí? Pero no siempre. Usted va a ver situaciones clínicas en las cuales tienen una premolar con una cavidad MOD con tratamiento de conducto, ¿sí? O endodoncia, y te dice, voy a ser mínimamente invasivo. ¿Qué harías? Una restauración de resina de MOD. Pero como tienes mucha estructura dental perdida, esta cúspide, cuando ocluya, va a flexar, va a flexar, va a flexar hasta que se fractura. Y esa fractura puede correr hacia la raíz y voy a perder ese diente. Entonces, si yo hubiera hecho un recubrimiento cúspide, una overlay o una corona, entonces cuando yo cubra, ya la oclusión, las cúspides ya no van a flexar y ya no se va a gastar. Entonces, en esta situación clínica, ¿sí? Hacer una odontología un poquito más invasiva, de preparar para una overlay o preparar para una corona, ¿sí? Va a hacer que yo haga una odontología más conservadora. Por eso que no siempre hacer una odontología mínimamente invasiva termina siendo conservadora, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces sí, yo creo que el 90-95% de los casos sí, pero ya al tener algunas situaciones clínicas, como que les expliqué, es mejor de gastar un poco más. Entonces no puedo decir que hacer odontología mínimamente invasiva es igual que hacer odontología conservadora. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que tenemos que hacer una buena historia clínica con un diagnóstico presuntivo, exámenes auxiliares, diagnóstico definitivo, planes de tratamiento, fase correctiva y fase de mantenimiento. Sí, eso es todo el patrón que siempre aprendimos a hacer en la mayoría de las escuelas, hacer presentaciones de caso. ¿Cuál es el problema? Que siempre discutimos que planes de tratamiento, si voy a poner cerámica, se va a poner resina, si va a ser, no sé, un paciente déntulo, se va a poner un puente, una PPR o un implante. Entonces vamos discutiendo qué hacer. Y
el gran problema es que te menciono, ¿tiene plata o no tiene plata el paciente? ¿Tiene dinero o no tiene dinero para pagar el tratamiento? Y eso es las peores cosas que podemos hacer para decidir un tratamiento para el paciente. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Discutimos planes de tratamiento y eso no es lo que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Hay una fase, que no la tengo aquí, pero se las digo, que va entre el diagnóstico definitivo y el plan de tratamiento. ¿Sí? Los planes de tratamiento. Esa fase que va entre esos dos, que es importantísimo y es lo que realmente ahí deberíamos de abordar una presentación de caso y discutir, se llama objetivos de tratamiento. ¿Cuál es mi objetivo de tratamiento? ¿Qué tengo que devolverle? Satisfacción del paciente. El paciente está contento. Si quiere dientes blancos, blancos, se los voy a hacer blancos, blancos. ¿Sí? Si quiere cuadrados, se los voy a hacer cuadrados. ¿Cuál es el problema de hacer dientes blancos cuadrados? No. Si yo tengo un diente blanco, o diente A1, o A2, o A3, o A4, o A5, ¿hay problema? No hay problema. Color no es problema, ¿sí o no? Solo se ve más blanco o más saturado, no hay problema. ¿Qué hago con un diente cuadrado? ¿Es problema? No, porque puede ser ovoide o puede ser un diente triangular. Entonces no es problema tampoco un diente cuadrado. ¿Dónde está el problema? Donde yo hago un diente muy cuadrado y hago invado la parte biológica y comienza a generar una inflamación gingival, por ejemplo. Ah, ok, ahí sí está mal, porque me está generando un problema. Mientras lo que yo haga no me genere un problema en la parte periodontal o en la parte funcional, en la parte de oclusión, yo puedo hacer dientes cuadrados blancos y no tendría ningún problema. ¿Ok? Porque eso es probablemente lo que quiera el paciente. Igual tengo que hacer la estética facial, estética dentaria, oclusión funcional, que yo haga funcione. ¿Sí? Eso es importantísimo. Tengo que devolver salud, ¿sí? Salud de ATM y estabilidad, que lo que yo haga dure, sea estable y funcione. ¿Ok? Entonces, no me importa si yo hago cerámica, si hago resina, si hago PPR, si hago implantes, si hago puente. Lo que yo haga tiene que resolver los objetivos de mi paciente. Poder volver a masticar, poder comer bien, que funcione, que tenga guías caninas, guía anterior. Todo lo que debo de devolverle, que se vea estético, se vea funcional y que se vea bonito. ¿Sí? Entonces, toda esta parte de aquí es lo más importante. Usted tiene que tener claro cuáles son los objetivos de tratamiento del paciente. Y ahí es donde tienen que abordar. ¿Qué debo devolverle? Y definitivamente cuando tú tienes claro cualquiera de los planes de tratamiento que tú propongas, sí o sí tienen que devolver el objetivo de tratamiento. Porque van a haber un caso que voy a tener más adelante, por ejemplo. Hay un paciente que era edéntulo inferior, ¿sí? Y las piezas superiores se habían extruido. Le he dicho, bueno, usted tiene dos opciones, o se pone una PPR o se pone implantes. Hija, entonces dijo, no, yo sí tengo plata. Pusieron implantes, pusieron 2 implantes, pero no había espacio protésico para poder poner las coronas sobre implantes. ¿De qué me sirven esos implantes si no tengo dónde rehabilitarlos? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque estaban pensando en, ¿pongo implantes o PPR? ¿Pongo implantes o PPR? Pero no pensaron, ¿y va a funcionar eso? ¿Tengo espacio? ¿Cómo está mi plano de oclusión? Está porque no tenían claros los objetivos de tratamiento. ¿Sí? Ese es un problema. Cuando no tienes claros los objetivos de tratamiento, pasa de una forma a fracasar y a tener estos problemas. Entonces, objetivo de tratamiento termina siendo lo más importante que tienen que trabajar. ¿Ok? Objetivos. Y entonces, a partir de ahí, la oclusión es importantísima. Evaluar la oclusión. Hay 3 cosas que destruyen, que pueden fracasar un diente, que son fuerzas, microorganismos y productos químicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo difícil de controlar? O sea, saber qué destruye el diente es fácil. No necesitamos 5 años en esta carrera para saber que las fuerzas, los microorganismos y los químicos destruyen el diente, ¿no? Problemas de apretamiento, bruxismo, traumas de oclusión, caries, ¿sí? Periodontitis, todas estas cosas. Y problemas erosivos, ¿sí? Abuso de algunas bebidas ácidas o problemas de reflujo nasogástricos. Entonces, todas esas cosas van a afectar la estructura del diente. El saber qué destruye el diente no es lo importante. Lo importante es cómo controlar que estos factores no destruyan o sigan destruyendo el diente. Entonces, la parte preventiva termina siendo fundamental. Y es una cosa que se trabaja mucho, ¿no? Trabajamos mucho toda esta parte preventiva, de evitar que se lleguen a estos problemas. ¿Sí? Pero ¿cuál es el más difícil de controlar? La parte de microorganismos y químicos, yo con un buen estudio dietético y con control de higiene oral, yo puedo controlarlos. El problema es fuerzas. Ahora, con esta pandemia que estamos, el apretamiento, el estrés, todo eso hace que sea difícil porque las fuerzas no las controlo cuando duerme el paciente. El paciente inconscientemente va a apretar, va a bruxar. Entonces, fuerzas es un problema que va a destruir diente. Igual pasa con las restauraciones. Las restauraciones fracasan por 3 factores. Por problema de fuerza o oclusión, una mala adhesión y una mala polimerización. ¿Qué es lo que yo puedo
controlar la adhesión y la polimerización con buenos protocolos de adhesión y buen equipo de fotopolimerización, yo puedo tener un gran control de lo que es la parte de lo que es controlar la adhesión y la polimerización. Otra vez, ¿cuál es lo difícil que yo puedo controlar, que no puedo controlar en la parte de las restauraciones, de fracaso de restauraciones? Es la parte de oclusión, la parte de apretamiento, reducimos, y esas cosas tenemos que tratar de controlarlas. Entonces, oclusión termina siendo importantísima. Yo tengo 3 formas de ajustar una oclusión. Yo puedo desgastar un punto, puedo, para que no contacte ese stop posterior en una guía lateral, una lateralidad, yo puedo aumentar las cúspides de canino y va a desocluir, o puedo mover los dientes, ubicar mejor los dientes para que haya una mejor desoclusión. Entonces, cuando yo hablo y digo, soy mínimamente invasivo, cuando me dicen ajuste de oclusión, lo último que pienso es agarrar una pieza de arte y desgastar, que normalmente hacemos, ¿no? Ajuste de oclusión, desgastamos un diente. Yo pienso que no. Yo pienso que voy a mover un diente, mejor ubico tridimensionalmente, alineo mejor mis dientes y que haga un buen engranaje entre la maxilar superior e inferior para que funcione y desocluya mejor. Esa es mi primera opción y eso es un ajuste de oclusión. Luego veré hacer un aumento de la estructura y poder generar. Entonces, a partir de ahí, de tener una buena oclusión, yo por ejemplo aquí rápido, hay situaciones clínicas de oclusión en las cuales yo puedo, con menos overbite, menos overjet, yo puedo tener mayor tensión en la cara vestibular. Y con una morfología más plana en las caras palatinas, también tengo mayor estrés en la cara vestibular. Entonces la pregunta es, en la foto de los 4 dientecitos que ven ahí, de los 4 perfiles del diente, donde ven amarillo hay mayor estrés, cuando hay menos overbite y menos overjet, más borde a borde. La pregunta es, ¿qué material soporta más flexibilidad, más estrés? ¿La resina o la cerámica? La resina. La cerámica es más rígida, entonces no aguanta tanto estrés, se va más fácil que se desprenda o se fracture una cerámica. Entonces, en situaciones clínicas donde la oclusión es tan favorable, yo prefiero usar resina, porque a la final si se fractura o se fracasa una resina, yo la puedo reparar. Cerámica es muy difícil de reparar. Pero en situaciones en las cuales tengo una oclusión ideal, me inclino más por hacer seguro que cerámica. ¿Ok? Entonces esas son las cosas que voy viendo. Entonces a partir de ahí yo tengo que tener claro mi objetivo de tratamiento de la oclusión. Esta oclusión la puedo mantener, la tengo que modificar o tengo que reorganizar y rehacer toda esta oclusión. Entonces eso es importante. Miren que en el diagnóstico de oclusión es importante valorar eso. Entonces cuando yo tengo una oclusión estable, funcional, yo puedo decir, esto va a funcionar, todo lo que yo haga va a funcionar bastante bien porque no tengo problemas de oclusión. Pero si tengo una mala posición, esto voy a tener que modificar, hacer un tratamiento de ortodoncia o incrementar. Pero a veces tengo que rehacer toda una oclusión y entonces ahí tengo que pensar en que tengo que hacer otros tipos de tratamiento, ¿sí? Más complejos, ¿ok? Entonces a partir de ahí yo tengo que tener claro que tengo que tener parámetros funcionales y parámetros estéticos para trabajar, ¿ok? Parámetros funcionales y parámetros estéticos para formular mis planes de tratamiento. Entonces esto es descrito por la doctora Bailati, súper para mí didáctico y fácil de entender, 3 pasos para hacer una reconstrucción general. Primero hacer la parte estética, ¿sí? Luego hacer la parte funcional posterior, los planos de oclusión posterior y el engranaje posterior, y finalmente devolver la guía anterior, ¿sí? Entonces, más o menos esos son los 3 pasos que ella describe que deberíamos hacer trabajos estéticos, ¿ok? A partir de ahí, toda esta parte funcional estética, la parte estética la vemos a partir de diseños de sonrisa, y usted puede dibujar, diseñar sonrisas, y vamos viendo fotos de que podemos trabajar y vamos a tomar fotos, muchas fotos. Me gusta mucho la fotografía porque me permite ya ir viendo la proyección de los dientes. Miren que en esta foto de proyección ya voy viendo que la pieza 1, 2 y 1, 1 ya están muy protruidos, ¿sí o no? Entonces, si yo voy a hacer carillas, va a quedar muy protruidos los dientes. Y si preparo los dientes, probablemente voy a llegar a dentina. Entonces, no me va a convenir. Probablemente es un paciente que necesite más un tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Miren cómo la parte funcional, hay desgastes. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar siempre y analizar mucho en fotografías, hacer encerados de planificación y a partir de este encerado poder hacer un web mock-up, ¿sí? Poder hacer un mock-up que me permite poder determinar y ver. Entonces, miren cómo hacemos un mock-up aditivo, sin desgastar diente, enceramos y aumentamos volumen de diente para que se vea el paciente. Y el paciente se ve, sí, doctor, se ve bonito, pero me veo con los dientes muy hacia afuera. Entonces, ok, lo ideal para ti es un tratamiento de ortodoncia. Entonces, esto, ya en la planificación y en diseño de sonrisa, ya vamos viendo, necesitamos hacer un tratamiento de ortodoncia, porque los dientes van a quedar muy protruidos. Y si voy a pensar hacer carillas, voy a tener que desgastar mucho diente. Probablemente voy a llegar a dentina, va a tener sensibilidad, y la adhesión a dentina no es tan buena.
Entonces no me conviene hacer carillas en esa situación clínica y tengo que indicarle que tiene que ir a un tratamiento ortodoncia. ¿Sí? Entonces, miren cómo voy viendo. Voy haciendo videos también. Videos para ver relación labio-dientes y analizar la sonrisa y todas estas cosas me va ayudando. Ya voy buscando que haga una sonrisa natural y veo, ok, miren esa relación. Sí, los dientes no pegan tanto con los labios inferiores y yo podría de alguna forma poder alargar un poquito los dientes anteriores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque voy viendo la parte funcional, ¿sí? Voy viendo la parte funcional, hago protusiva, este paciente hago lateralidad y no tiene guías. Entonces digo, hay contacto posterior. ¿Se me va a ocurrir hacer un ajuste de oclusión de gastar posteriores? No, porque hasta que yo desgaste y comience a hacer guías anteriores, prácticamente voy a llegar a dentina, sector posterior. Entonces no va por ahí la idea. Entonces a este paciente, ¿qué le hicimos? Determinamos haciendo un diseño de sonrisa y como yo podía alargar un poquito las cúspides de canino, los bordes incisales, ¿sí? Entonces eso mando el técnico en cera y termino haciendo un mock-up. ¿Sí? Y ahí está con el mock-up, ¿sí? Ahí está con el mock-up y el paciente ya sonríe. Mire cómo vienen sonrisas naturales del paciente y la relación labio-diente, toda esa parte de parámetros estéticos van súper bien y se ve súper bien los dientes. Estoy volviendo que el paciente se relaje y todo. Me gusta más video que foto para estas situaciones, pero voy bien. ¿Sí? Entonces, miren la relación labio-diente, va bastante bien. ¿Ok? Pero miren, voy a ver la parte funcional. ¿Sí? Ahora sí, miren cómo la parte funcional se hace guías, se hace protusiva, hace lateralidad y va funcionando bastante bien. ¿Sí? Miren que si yo le aumento un poquito las cúspides canino, solo hemos trabajado el sector de canino superior, pero si yo aumentara un poquito las cúspides inferiores que están desgastadas, la desoclusión sería totalmente mejor. ¿Sí? Aumentaría mejor la desoclusión posterior, pero miren cómo hay. Entonces ya el paciente ahí lo tiene claro. Y yo ya, a partir de ahí, yo ya tengo claro lo que tengo que hacer. Y la respuesta es, ¿qué hago? Pues yo en este caso, con resinas, solo reconstruyendo con resinas, bordes incisales, va a quedar perfecto. Quiero, seguro, hacer un poquito más estética, seguro, le puedo hacer carillas, ¿ok? Pero yo creo que con resinas podría ir súper bien, no necesito hacer, pero ahí está. Y eso es lo importante, el diagnóstico de planificación. Hasta antes de que yo toque al paciente, yo haga un pequeño desgaste en los dientes del paciente, yo ya tengo claro lo que tengo que hacer. Porque yo ya tengo claro que mis objetivos de tratamiento, que tengo que devolverle al paciente, qué es lo que necesita el paciente, y ahí está lo importante. Entonces vamos a comenzar a ver algunos casos clínicos de lo que tenemos que trabajar. Queremos ver. Miren este paciente. Este paciente tenía diastemas, ¿sí? Mordida profunda. Miren que en la pieza 4.3 prácticamente está a nivel de la papila del diente superior. Y miren cómo, ¿qué le habían dicho? Te podemos hacer carillas, cierre de diastemas. Y yo decía, ¿cómo una carilla, un cierre de diastema? Y van a quedar o un canino muy grande o un lateral muy ancho, ¿sí o no? Estéticamente no se va a ver bien. Entonces, ¿qué decimos? Y además esa mordida profunda no es funcional. Tengo mucho overbite, más del 50% no es bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Tratamiento de ortodoncia. ¿Sí? Brackets, mejoramos la mordida profunda. Miren que ya tiene solo un 30% de overbite, que es mucho mejor. Y cerramos esos espacios. ¿Sí? Vamos cerrando esos espacios. Vamos ajustando la oclusión. Miren cómo yo ajusto la oclusión. Miren la pieza 4.4. Con un doblez en el arco hice que engranara mejor. Entonces, miren cómo así voy haciendo un ajuste de oclusión. Esta es la mejor forma de ajustar una oclusión, ubicando mejor tridimensionalmente a los dientes. ¿Sí? Para mí ese es el mejor ajuste de oclusión que podemos dar. Y está. Y luego que cerramos los espacios, miren, está. Solo con pequeños incrementos de resina devolvemos la parte funcional de algunas cúspides de canino y bordes incisales, ángulos incisales para darle un poquito más de estética. Bien. Con simples incrementos muy pequeños de resina, terminamos de devolver la parte estética y funcional del paciente. Entonces, ahí hicimos un ajuste de oclusión primero, ubicando mejor a los dientes, y luego un ajuste de oclusión, incrementando un poquito las cúspides de canino para tratar de devolver la mejor guía de desoclusión y protección de los dientes. ¿Ok? Y ahí está. Tenemos una protusiva, unas lateralidades con unas buenas desoclusiones que va bastante bien. ¿Ok? Y miren, y nos evitamos de carillas, de cierre de diastemas del paciente, y fuimos mucho menos invasivos, más conservadores y todo eso ahí. Miren, otro caso, el cual yo ya está avanzado y casi terminado, y voy a ubicar mis brackets en función a la altura de las encías. Miren cómo a la altura de los senos gingivales yo nivelé. ¿Para qué? Para que me quede la parte estética gingival, me quede más bonita. Ahora me queda un diente a la final porque tengo desgastes, todo, de los dientes, los incisivos. Entonces, a las finales, los bordes incisales no me queda bien, pero
a partir de ahí yo puedo reconstruir, ¿sí?, a un encerado, ¿sí?, tomo modelos en cero, y después reconstruyo todos los dientes. Solo con incrementos de resina, ¿sí?, borde incisal y cúspide caninos, miren cómo le devolvimos la morfología a los dientes. Pero es un caso entonces que ya no necesitamos hacer ningún tipo de gingivoplastía y evitamos, con movimientos ortodónticos yo puedo nivelar las alturas gingivales y evito al paciente para algún tipo de cirugía periodontal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos trabajando? Miren cómo me llegan pacientes que sobre carillas recién le pusieron brackets. Miren que ni siquiera tienen forma de papila entre los centrales. ¿Por qué? Porque todo está mal, ¿sí o no? Están ubicados mal los dientes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sacar los brackets, sacar esas carillas de resina, pegar bien los brackets, ahora sí, sobre el diente y mejorar la morfología. Miren cómo ahora ya entre los centrales ya tiene una conformación de papila mucho más bonita, ¿sí? Entonces de ahí sacamos los brackets y pusimos unas resinas provisionales para que el paciente desinflame toda la parte de encía, se mejore la parte de la papila y ya después veremos pasar a hacer carillas de cerámica, seguro. Pero lo importante es ahí corregir y dar, miren cómo uno piensa que no tenía papila central y era una mala posición de los dientes. Ubicando en una mejor posición de los dientes puedo conformar papilas también. Eso es importante. Y mejorar ahí la situación del paciente. ¿Okay? Miren este caso. Paciente que tiene problemas de reabsorciones radiculares en los dientes, los dos centrales superiores, entonces, y además tenía trauma de oclusión. Entonces, con esos dos incisivos inferiores lingualizados, pues estaba generando más trauma sobre dos dientes que estaban con problemas de reabsorción radicular. Entonces, el paciente, bueno, no se puede poner brackets superiores por el problema que les digo, pero ¿qué hicimos? Le pusimos brackets a los dientes inferiores, miren la extrusión que tenían esos dientes, y cómo con movimientos muy suaves, con mucho cuidado, vamos nivelando el plano de oclusión y alineando los dientes, de tal manera que pueda devolverle una mejor oclusión, ¿sí? Y entonces se elimina el trauma de oclusión, nivelando los dientes, alineando los dientes, ubicando en una mejor posición tridimensional. Son pequeños movimientos ortodónticos que me permite corregir. Si no hubiera tenido que, ¿qué hacer? Desgastar esos dientes, hacer unas super carillas, no tenía sentido, sino demasiado sobrecontorneado iban a hacer esas carillas y desgastar demasiado la altura de los dientes. Entonces hay que tener cuidado con eso ahí. ¿Okay? Miren esta paciente, es un paciente que es un tratamiento ortognático, pero ¿cuál es el paciente? Que no podía pasar a la parte de ortodoncia porque tenía un problema de dolores musculares, un desorden temporomandibular, donde por la oclusión que tenía esta paciente, miren, mordida cruzada posterior, clase 3, miren que ya tenía hasta retracciones gingivales en los anteriores inferiores. Entonces, ¿pero por qué tenía tanto dolor? Porque miren cuando yo lo llevo a relación céntrica, miren esa cúspide de la segunda molar, de la 2.7 también, pero la 1.7 se ve mejor. Miren cómo eso está generando una gran interferencia. Miren eso es céntrica y para que llegue a contractar todos los dientes, todo el desplazamiento que tenía que hacer. Entonces, eso está generando una contractura fuerte muscular. ¿Qué hicimos? Con movimientos ortodónticos, ¿sí? Intruimos, porque no voy a desgastar. Si yo desgasto esa cúspide de la segunda molar, voy a terminar haciendo ¿qué? Llegando a dentina y por ahí al cuerno pulpar, ¿sí o no? Para nivelar todo eso. Entonces, necesitaba hacer un movimiento ortodóntico de intrusión o de torque, que le llaman en ortodoncia, para intruir. Miren cómo ahí ya la cúspide está intruida y ya no contacta. Y entonces ahora sí disminuimos. Definitivamente solo es un problema para devolver y después pusimos una férula para estabilizar y de esta forma la estabilizamos y bajamos el problema muscular. Y definitivamente ahí ya tiene que pasar un tratamiento ortodóntico con cirugía ortognática. ¿Sí? Entonces, pero primero tenemos que corregir todos estos problemas musculares, si no, no podría pasar un tratamiento ortodóntico y ortognático. ¿Ok? Otro caso, miren este paciente que le digo, un paciente que tiene un poquito de alteración de alguna de las posiciones de diente, necesita ortodoncia, pero el paciente no quiere ortodoncia. Entonces la pregunta es, ¿le hago o no le hago ortodoncia? El paciente necesita ortodoncia, pero no quiere hacer su ortodoncia. En el caso que vimos los caninos ectópicos, así no quiera, necesita ortodoncia, no hay forma de hacer. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es mi objetivo de tratamiento? ¿Mi objetivo de tratamiento qué es? Hay muchos, ¿no? Pero mi objetivo principal es que se mantengan los dientes, que no siga desgastando diente. ¿Sí? Entonces, si yo no hago nada, digo, no te hago nada porque tú no quieres hacer tu ortodoncia. La pregunta es, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a seguir desgastando esos incisivos centrales? Se van a seguir desgastando. Entonces, digo, ¿qué hago? Tengo que proteger estos dientes. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el paciente quería aclaramiento dental, hicimos aclaramiento, ¿sí? Hasta después del aclaramiento. Pero después hicimos, ¿qué? Carillas de resina.
devolvimos esas cúspides, esos bordes incisales que estaban desgastados. ¿Se van a romper? Obviamente que se van a romper. Se van a salir, se van a despostillar, por eso que hago resina y no cerámica, porque sé que va a fracasar. Porque si esa oclusión está destruyendo esmalte, de todas maneras se va a llevar a la cerámica o se va a llevar a la resina. Es más, en el presupuesto, yo a este paciente ya sé, le hago presupuesto, reparación de carillas. Ya está. También tiene presupuesto de reparación de carillas. Y así terminamos. Hasta que ese paciente le hice en el 2007, caso que me gusta presentar, yo creo que es uno de mis mejores casos que tengo. Y le hicimos las carillas, le pusimos una férula, el paciente no usaba la férula, todo, hasta que un día aparece y me dice, se me fueron fracturando, despostillando, sí, y reparé muchas veces, hasta que un día me dice, se me salió una carilla. Y cuando viene, aparece así en el consultorio. Esto es 7 años después, 2014. Entonces, arriba 2007, abajo 2014. Y esto es lo importante que quiero decir. Miren, después de 7 años, si yo no hubiera hecho nada en el 2007, seguro que este desgaste y ese cachito de esmalte que tenía ahí ya no estarían o estarían más arriba, ¿sí o no? O sea, 1 milímetro y medio más arriba de desgaste. Hubiera perdido más estructura dental. Ahora, después de 7 años, miren, está intacto. Tal cual lo yo recibí al paciente en 2007, el 2014 está. Entonces, ahora sí digo, estoy haciendo una odontología conservadora. ¿De qué? De diente, no de carillas. La carilla, miren, muchas reparaciones, muchas fracturas, ya está. No tengo problema, porque yo sé que va a fracasar, yo sé que se van a despostillar, yo sé que se va a romper la resina por esa oclusión. Y el paciente sabe que le va a pasar eso. ¿Qué es lo que hago? Evitar que se siga fracturando. Yo ahorita estamos en 2021, estoy que ruego que se le salga, yo estoy que ruego que se vuelva a salir esa carilla, la nueva que le hice, ¿sí? Le hicimos las nuevas carillas. Estoy rogando que se vuelva a salir la carilla de la 2.1, y ojalá que aparezca ese cachito de esmalte de nuevo, porque va a ser mi mejor foto que yo tome, ¿sí? Y es la foto que yo quiero tomar y decir, oh, voy a tener 2007, 2014, 2021, 22, 23, el año que se le salga. Y voy a decir, ahora sí puedo demostrar que estoy haciendo una verdadera odontología conservadora. ¿De qué? De dientes. Por eso le digo, no me importan las técnicas, no me importa el material. Eso no es lo más importante, no es lo más relevante. Seguro que puede ser más estético, menos estético, lo que fuese. Pero lo más importante es que yo sea conservador, que duren mis dientes y que mantenga los dientes. Entonces, miren, ahora probablemente sea uno de los pocos dentistas que sabe decir, ojalá que se me rompa una carilla, ya quiero que se salga la carilla, ¿sí? Porque quiero tomar esa foto. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que lo que tenemos que hacer es una odontología conservadora. Sí, ojalá nunca se salga, ¿no? Pero el día que se salga, ese va a ser mi mejor día y voy a armar todo mi equipo fotográfico para tomar mi mejor foto posible, ¿sí? Y ahí está. Miren cómo tiene problemas de oclusión, que a nivel de premolares tiene problemas de retracciones gingivales. Y entonces tengo que controlar. Tiene que seguir usando la férula para evitar que esos dientes fracasen. Miren que esto lo controlé el año pasado, no, el 2019, antes de pandemia. ¿Y qué tocaba? Resina. Está bien, carillas de cerómero realmente fueron. Pero, ¿qué tocaba? Solo pulirlas, repulirlas, nada más. Y ese es el mantenimiento que tengo que hacer. Pulido. Entonces a la resina no le tengo tanto miedo, al cerómero, a la resina no le tengo tanto miedo, no lo sacrifico tanto, decir que es mejor que cerámica. No sé, o peor que cerámica, no lo sé. Cuando lo uso, lo voy conservando y lo voy trabajando bien. Miren otro caso. Miren este paciente que tenía todos estos dientes desgastados. Miren, así vino este paciente. Y le hicimos todos los dientes destruidos. Miren, y hicimos erosivos, con problemas erosivos, afracción, y miren, 28 dientes con resina. Miren, problemas erosivos. Miren que tenía la 1.5, corona metal cerámica, pero estaba erosionándose a nivel de la terminación. Miren las incrustaciones en las molares. ¿Sí? Incrustaciones de cerómero. ¿Fracasaron? No, material no fracasó. ¿Qué está fracasando? Está fracasando el diente. Porque el paciente, el odontólogo se preocupó más por hacer coronas, incrustaciones, esto, pero no vio que el problema estaba en un problema erosivo con apretamiento. Eso es una combinación destructora de diente muy agresivo. Y entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué mejor material? Tengo que rehabilitar todo. Tengo que corregir el diario dietético, tengo que controlar los hábitos alimenticios de este paciente. Entonces, y trabajar con pastas que permitan una estabilidad, con enjuagatorios y todo, para poder trabajar mucho mejor sobre estos pacientes. Y mire, y dice, 28 dientes con resina, directa o indirecta, ¿sí? 28 dientes. Los 28 dientes los terminé restaurando con resina para devolver la parte estética, la parte funcional. Doctor, ¿y por qué no usó cerámica? Porque este paciente tiene un problema erosivo.
Si por algún motivo comienza a ver en los márgenes de las preparaciones un problema erosivo, yo puedo reparar con resina. Si fuera cerámica y comienza a haber un proceso erosivo en las terminaciones, me toca cambiarla. Entonces, por eso es que mi indicación, por eso es que es mejor una cerámica o una resina. No depende del material, depende de la situación clínica, escoger el material. Entonces, ahí trabajamos eso ahí. Voy a burlar un poquito porque creo que estamos hablando con el tiempo. Entonces, voy y miren ahí. Miren procesos, pacientes con problemas muy graves, ¿sí? De problemas erosivos, problemas de desgastes, y miren cómo vamos a rehabilitar, vamos viendo que necesita ponerse implantes, extracciones, y vamos evaluando todos estos casos. Miren, y ahí estamos. Hacemos un jig multifuncional para ver la parte estética, ¿se acuerdan? El primer paso de la doctora Bailati que decía el sector anterior, miren, el sector anterior-superior, para ver la parte estética, ver la relación labio-diente. Entonces eso devolvemos el primer paso. Y a partir de ahí, que ya tengo todo ese paso determinado bien, ahora sí voy a hacer el encerado, todo el sector posterior, inferior, y volver las guías anteriores. A partir de ahí hago mock-up, y miren, y hago mock-up de todo, superior e inferior, de toda la rehabilitación que voy a hacer. Y miren, y ya está, solo con bisacril. Y después preparamos para coronas, ¿sí? Puentes, coronas, y miren cómo ya devolvimos la parte funcional y le devolvimos todo, una rehabilitación completa, y ya está listo para que vayan a poderle colocar los implantes en el cuadrante 3, donde tiene agenesia. ¿Bien? Y guías, funcional, todo trabajamos, carillas inferiores, todo, miren, cómo le devolvimos una estabilidad estética al paciente y todo lo que es objetivo de tratamiento. Miren cómo un caso, el anterior lo hicimos todo con resina y este caso es todo con cerámica, ¿sí? Entonces, dos casos que podemos trabajarlos diferentes y escoger el material y la situación clínica que me inclina para poder escoger material. Pero en los dos casos, ¿qué hice? Devolví objetivos de tratamiento. Por eso que no es tan importante el material ni la técnica. Lo importante es devolver objetivos de tratamiento. Miren este caso, que viene con coronas hechas en CAD-CAM, desadaptadas, ¿sí? Desadaptadas, y por eso generaron información. ¿Qué hicimos? Una gingivoplastía, cambiamos por provisionales, adaptamos bien los provisionales, bajo la información, hacemos las coronas definitivas, ¿sí? Esto lo hicimos en 15 días porque la paciente vino del extranjero y se iba 15 a 3 semanas, 20 días creo que nos demoramos. Ahí estaban las coronas y cementamos antes de que se vaya de viaje. Y miren cómo trabajar con un buen técnico te permite poder trabajar y dar la mayor naturalidad posible, ¿no? La mayor naturalidad posible a estos dientes. Miren, dientes que tienen inclinaciones, las molares. ¿Cómo hago rehabilitación ahí? ¿Cómo preparo para coronas, para puentes, esas molares que están medio inclinadas? Nada, toca hacer ortodoncia y mejorar el plano de oclusión, nivelar, verticalizar esas molares y el espacio suficiente para que le puedan colocar un implante y evitar hacer un puente, endodoncias y todas las cosas que vamos a hacer. Entonces, esos pacientes los voy a trabajar de esa manera. Igual, miren, ortodoncia, paciente que le faltaba un lateral, ¿sí? La pieza 1, 2, y miren cómo con ortodoncia, ahí está el espacio, entonces ya está listo. Y le pusimos el implante, ¿sí? Ya con el implantólogo pusieron el implante, y sobre eso hicimos una corona provisional sobre implante, ¿sí? Para que se integre el implante y poder rehabilitar. Entonces, pero primero habría que abrir el espacio con un tratamiento de ortodoncia, ¿no? El espacio para poder devolver esa función. Miren este caso, un paciente que tiene, atención, eso es el caso que les decía, miren, le faltaba dientes y le dijo, ok, o PPR o implantes. ¿Qué mejor? Vamos a poner implantes. Y le pusieron los implantes. Y cuando llega a mí, digo, ok, ¿dónde pongo la corona? Si prácticamente los dientes están chocando con la encía. ¿Qué tenemos que hacer? Movimientos intrusivos de ortodoncia, intrusivos, ¿sí? Intruimos y ahora sí, le dimos el espacio mínimo, porque tampoco puede hacer tanta intrusión de un diente, pero lo máximo que pudimos para poder colocar unas coronas sobre implante. ¿Sí? Ahora sí, por lo menos tiene el espacio para poder rehabilitar. Seguro que la oclusión no está tan estable porque ya le habían sacado premolares, todo, no quedó, pero por lo menos tengo dónde volver y definitivamente el paciente tengo que estabilizarlo con una férula siempre. ¿Sí? Lamentablemente no se puede corregir del todo porque ya perdió muchos dientes, ¿no? No había cómo mejorar, pero ahí le volvimos y le volvimos la parte funcional. Miren este paciente también, lo que le decía, problemas de desgaste, problemas de mala posición, una pequeña mordida cruzada en el cuadrante 3 con el cuadrante 2. Miren que el canino, la 2-3, está, lo que les decía, miren, la encía está más abajo que el lateral y el central, ¿sí? Entonces eso no es estético,
¿sí? Entonces, miren qué hicimos. Pegamos brackets de tal manera y voy moviendo ese canino para tratar de descruzarlo del diente inferior. Miren cómo lo vamos intruyendo. Miren ese doblez de intrusión. Y miren cómo va mejorando el contorno gingival del canino. Y ya evitamos una gingivoplastía al paciente y una cirugía o una ganancia de corona clínica, lo que vamos a necesitar. Y miren cómo voy ubicando mejor, miren cómo voy ajustando una oclusión por movimiento. Vamos corrigiendo la mordida cruzada y miren, ahí dimos mejor posición, miren cómo se ve. Ahora miren, los contornos gingivales están mucho más estéticos, ¿sí? Y a partir de ahí, resinitas. Y devolvimos con resinas, a partir de un encerado, toda la morfología y devolver la parte funcional del paciente. Y está. Y miren cómo le devolvimos la parte funcional. Y miren cómo la parte estética también se corrigió. Entonces, eso es importante. Corregimos la mordida cruzada, entonces y tenemos una oclusión mucho más estable. Eso para mí es un verdadero ajuste de oclusión que tenemos que hacer siempre. Tenemos que buscar, tratar de hacer siempre que trabajamos ahí. Miren este paciente que ya tenía implantes, ¿sí? Por una mala oclusión se fracturó, lo que hablamos, se fractura, era un diente con endodoncia, con cavidad MOD, miren, fracturó el premolar, pero porque encima tenía una mala oclusión. Entonces, ya que perdió ese diente, aprovechamos y dijimos, vamos a hacer ortodoncia. Y corregimos la posición de los dientes, hicimos intrusión de ese plano que estaba caído, miren cómo se va nivelando, miren cómo nivelamos el plano de oclusión, ¿sí? Nivelamos el plano de oclusión, y está. Y esa mordida profunda que tenía, miren cómo corregimos, entonces, y ya está. Listo para estabilizarlo con férulas, para mantener la oclusión ahí, y el paciente pues terminar la ortodoncia y poder rehabilitar todos los dientes superiores. ¿Ok? Pero miren cómo se corrigió el plano de oclusión, miren cómo estaba y cómo más o menos lo terminamos, ¿no? Miren esa mordida profunda, todo, y miren cómo corregimos muchísimo la parte de oclusión y cómo mejoró, hasta la sonrisa mejora, ¿no? Porque ya no tiene el plano de oclusión alterado, canteado. Igual, miren pacientes que agenesia de premolares, bueno, le habían sacado premolares, y pues, no sé por qué le sacaron a 2 premolares, fue loquísimo este caso, pero igual le dimos con ortodoncia el espacio suficiente para poder colocarle una corona sobre implante en la pieza, en el premolar. Igual, miren este paciente que vino con problemas, ¿sí? Y con implantes, le devolvimos la parte estética. Y claro, como había perdido mucho hueso y todo eso, tuvimos que hacer coronas con encía falsa. No es lo más estético posible, pero ayuda a enmascarar un poquito si no querían coronas muy largas, ¿no? Porque nos quedarían coronas muy largas y eso generaría un problema. Entonces, ahí devolvimos un poquito la parte estética también. Un paciente que se cayó, fracturó dientes, ¿sí? Entonces, igual sacamos los dientes remanentes, pusimos implantes, una carga inmediata, miren, fracturas radiculares, los dientes por trauma, por una caída que tuvo, y ya está. Y con implantes, ¿sí? Pusimos las provisionales sobre implantes, ¿ok? Sobre un diente natural, está el día de seguida, la carga inmediata. Una vez que se integraron los implantes, ¿sí? Hicimos las coronas definitivas, ¿sí? Coronas definitivas sobre implantes. Gracias a Dios las papilas se mantuvieron, todo, y pues pudimos hacer un buen control de papilas con los provisionales, y pues ahí está el resultado final. Las coronas son implantes. Y terminando, para ir terminando, miren, ya está un caso súper complejo, ¿no? Complejo de mordida anterior. El paciente rompía todas las coronas, por eso tiene coronas metálicas posteriores, porque todo rompía, obviamente le habían dicho, y claro, odiaba las coronas metalcerámicas, porque todas las cerámicas reventaban, pero era un problema de oclusión. Este caso sí o sí ortodoncia, ¿sí? No hay otra forma de resolver este caso. Entonces igual, ya le habían puesto algunos implantes, ¿sí? Miren, toda esa mordida, miren ese lateral, ese o sea, es un diente medio conoide, el lateral, ¿sí? Le faltaban unos dientes, mordidas cruzadas, y comenzamos a hacer ortodoncia, abrir espacios para que salga ese lateral, miren cómo íbamos corrigiendo la oclusión, espacio, miren que ya tenía un implante, por ejemplo, en la 2.7 y en la 3.6, sí, ya tenía implantes, entonces usamos para el anclaje, para la ortodoncia esos implantes, comenzamos a corregir, a ubicar mejor los dientes, y ya le pusimos un implante en el lateral, en la 2.2 también, está con sus provisionales, terminamos la ortodoncia, ¿sí? Estamos probando las estructuras sobre el diente y sobre la corona, y miren cómo devolvimos la parte de las dos los dos laterales, ¿no? Con una corona en la 1.2 y en la 2.2 una corona sobre implante. ¿Sí? Y devolvimos, y miren cómo está. No se quiere cambiar las coronas posteriores por
por metal, por metal cerámica, ¿sí? No se quiere, pero miren cómo vamos trabajándolo y nos fue bastante bien. ¿Ok? Miren, ya vimos una oclusión un poquito más estable, ¿sí? La mayor estabilidad posible. Ya en un momento cambiaremos esas columnas posteriores fenestradas y todo, pero bueno, el paciente no quiere porque piensa que metal es mejor que cerámica, porque claro, el metal no se va a romper, ¿no? Pero ya no se va a romper porque corregimos la oclusión, le devolvimos oclusión y estética, ¿sí? Miren cómo mejoramos muchísimo lo que estaba antes. Entonces no hay forma de esos casos trabajando sin ortodoncia, ¿sí? Sin ortodoncia, sin periodoncia, sin implantología, tantas especialidades que tenemos que trabajar en conjunto. He volado, he corrido, yo sé que he tratado de meterle la mayor cantidad de casos clínicos y esto, y pues la idea fue conversar un poquito de esta relación que tenemos que tener. Seguro hay muchas cosas de dudas, seguro que vamos a resolver algunas, las que podamos ahora. Si no, igual dejo mi contacto ahí en Instagram para que me puedan escribir cualquier duda que tengan. Siempre, pues, y siempre agradecer a Colgate por la invitación. No sé si tengamos alguna duda, pregunta que queramos hacer. No sé Sí, cómo estamos de doctor. tiempo. Voy a dejar de Gracias, doctor compartir para Gustavo. verlos. Perdón. Nuevamente, gracias, doctor Gustavo, por su Sí, excelente sí. ponencia. Esta noche también está con nosotros la doctora María Beatriz Ferro, encargada de los asuntos científicos de Colgate para la región andina, quien nos ayudará como moderadora durante la ronda de preguntas. Doctora María Beatriz, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a Sandra y al equipo de Perú por la excelente organización de este evento, de este webinar, y por supuesto un agradecimiento muy grande al doctor Gustavo Watanabe por su excelente presentación, por esos casos maravillosos que nos ha compartido y todo ese transcurrir para llegar a tener el éxito final en estos casos. Bueno, primero que todo, recoger los saludos de diferentes odontólogos en países como Ecuador, Colombia, Bolivia, que agradecen la conferencia y mandan un saludo muy especial. Vamos a iniciar, doctor Gustavo, con algunas preguntas que tenemos. Perfecto. Entonces, yo creo que sería importante que pudiéramos tener en la cámara al doctor Gustavo para que los participantes pues puedan ver cuando él está respondiendo. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Aquí estoy. Bueno, sí, ahí te vemos, Gustavo, pues de Perfecto. verdad. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes, más de 700 personas estamos aquí conectadas, oyéndote y viendo tus casos. Aprendizajes tan interesantes como esto de las iniciales RO, que no solamente es rehabilitación oral, restauración oral, sino ese razonamiento odontológico al que nos estás llamando, donde debemos hacer siempre este paso tan importante del análisis del caso, de ese razonamiento, del discernimiento para poder llevar un proceso muy lógico y poder llegar a ese otro mensaje tan importante que nos deja, si es el de la fase de los objetivos del tratamiento, que veníamos acostumbrados a que era diagnóstico, tratamiento, fases de tratamiento, mantenimiento, y bueno, esto tan importante que se termina convirtiendo tal como lo propones en una fase, que es eso de los objetivos del tratamiento, creo que se convierte en una pieza fundamental en toda la secuencia del tratamiento. Y en ese sentido, precisamente, es que viene esta pregunta. En esa fase de los objetivos del tratamiento, ¿cómo hacer para llegar a un acuerdo o a una mediación entre lo que realmente quiere el paciente, pero también lo que tú como profesional estás viendo que necesita ese paciente en cuanto a salud, en cuanto a función y por supuesto pues también la satisfacción estética que seguramente el paciente quiere tener? ¿Cómo llegar a hacer esa mediación, diría yo? Sí, es una cosa muy importante y hasta cierto punto difícil, ¿no? Entonces yo siempre Difícil. digo, sí, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio Exacto. entre, que lo habla mucho el doctor Pascal Mende, que es el equilibrio entre la parte estética, la parte funcional, la parte mecánica y la parte biológica
¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que trabajar. Entonces, yo tengo que primero entender qué cosa está pasando con mi paciente, tener claros los objetivos para poderle explicar al paciente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un diente rotado, ¿sí? Y entonces quiero hacerle una caries, tengo que o lo enderezo con ortodoncia o lo desgasto, ¿sí o no? O desgasto para tener el espacio para poder, con una caries, darle una mejor posición. Entonces, ahí es donde yo tengo que comenzar a hablar al paciente. Mira, acá, si tú no quieres hacer ortodoncia, yo tengo que desgastar mucho diente y voy a llegar a una estructura que se llama la dentina y probablemente muy cerca de la pulpa y vas a tener sensibilidad, dolor y probablemente estés haciendo ortodoncia y esto conlleva a problemas que todo el mundo ya sabemos. Entonces, cuando yo primero tengo claro mis objetivos de tratamiento, sé lo que necesita el paciente, qué es lo mejor, entonces yo puedo sentarme a conversar con el paciente y explicarle. Y ahora sí, tal cual se lo explico a ustedes. Seguro que no uso términos odontológicos, no uso términos más cotidianos, pero se lo explico tal igual como se lo explicara a un colega, ¿sí? Y decirle, mira los pros y los contras. Ahora, si me dice, doctor, yo mañana tengo que ser, soy modelo, mañana tengo que hacer una sesión de fotos, y con brackets, me quedo sin, si pongo brackets no voy a poder trabajar. Bueno, entonces ahí vamos a tener la parte estética es más importante que la parte biológica. Y entonces vamos a tener que sacrificar y ser un poquito más invasivos. Pero ya es una decisión que lo tiene que tener el paciente. Terminamos negociando. Yo digo, termina siendo una negociación la presentación del caso con el paciente y comienzo a negociar. Entonces, ¿vieron el caso este que no quería ortodoncia, pero tenía el desgaste con el cachito del esmalte? ¿Tú necesitas ortodoncia? No, doctor, no quiero. Porque me decía, yo ya tengo tantos años, si me pongo brackets, no voy a... En esa época me decían, voy a parecer Betty la Fea, que no sé qué cosa, estaba en moda la novela, ¿no? Y entonces no voy a conseguir enamorado y esto y lo otro. Bueno, dije, pero entonces no voy a desgastarte dientes porque quería carillas de cerámica, no te pienso poner cerámica, pero te puedo poner resina. Ahora, esto se va a romper en cualquier momento. ¿Tú estás dispuesta a que tienes que usar la férula siempre o que cada vez que ese postillo se fracture vas a tener que venir a que te la repare? Y la preparación tiene un costo, ¿sí? Va a tener un costo. Lamentablemente hay que hablar de plata también. Entonces, eso va a tener un costo. Y así, yo me siento, como digo, a negociar y termina después que el paciente termine firmando un consentimiento informado del tratamiento que escoge. Y entonces el paciente sabe que todos los pros y los contras de cada situación clínica que yo haga. Pero ¿qué es lo importante? Que todos yo curo. Definitivamente no tengo el tratamiento ideal en el cual pueda tener estética arriba, biología arriba, mecánica arriba y función arriba y que no tenga ningún fracaso. No hay forma. La única de eso es prevención. Prevención es la única que nos va a dar. Y eso es lo único que nos va a poder devolver algo así. Pero si tengo que restaurar o hacer algo, o sacrifico la estética o sacrifico la parte biológica, la parte que el paciente se ve, ¿no? Porque lo de mecánica de función no lo ve el paciente. Pero en la parte biológica y estética, que es lo que yo lucho con el paciente, es como decir, hago una preparación supragingival o infragingival. Si hago supragingival, estéticamente puedo fallar un poquito, pues se puede notar, pero biológicamente la encía, tú que eres periodoncista, es decir, la encía va feliz porque ni siquiera enterada que yo trabajé en el diente. Pero si hago infragingival, estéticamente va a quedar perfecta la carilla, pero biológicamente por ahí que comenzamos a tener problemas. Porque de todas maneras, cualquier tratamiento va a retener más placa que un esmalte sano. Así es. Entonces siempre voy a tener un problema, voy a tener que tener más controles, entonces eso es negocio. Termina siendo una negociación. ¿Sí? Eso no me queda. Mil gracias por la respuesta porque coincidimos, por supuesto, esa negociación que tú dices es lo que yo llamo esa mediación, pero además nos das una respuesta muy interesante y es que siempre debemos tener enterado al paciente, siempre explicarle absolutamente todo para que él sea partícipe de esa decisión, mejor dicho, el dueño de la decisión, ¿verdad? Así es, mil gracias. Vamos con una pregunta más técnica del doctor Jorge Gaitán, que consulta cuál es la secuencia correcta a seguir para esta rehabilitación con resina. En el sentido de una rehabilitación completa, me imagino, ¿no? Que vamos completo, ¿por dónde seguramente, empezamos? Sí. Seguramente. Yo más me preocupo en la planificación del caso, más que en en el tratamiento final. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el caso ese que hicimos cerámica completo, hicimos un mock-up, en el cual el mock-up está ya está toda la rehabilitación completa. Lo único que tengo que cambiar es ese mock-up por cerámica o ese mock-up por resina. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber determinar
¿cuál es el resultado final que quiero? Que eso lo voy a ver en un encerado y en el mock-up. Entonces, para la planificación, sí, yo uso mucho, me apoyo mucho en la técnica de la doctora Bailati, que me parece muy simple y efectiva. De primero, la parte estética, que es lo que el paciente va a querer, ¿sí? La parte estética, y a partir de ahí yo de devolver cuál es la altura ideal de mis incisivos, a partir de ahí yo mando un plano de referencia oclusal, que me voy inclinando con el plano de Camper. Es lo que veíamos mucho en totales, ¿no? Es más o menos, yo digo, todo este diseño, empezamos de esta base sobre las totales. Entonces, yo determino la parte estética, la parte funcional superior, y entonces ya tengo todo el plano superior determinado. Luego, llevo a relación céntrica y determino mi plano, la dimensión vertical y mi plano oclusal posterior. Y cuando ya tengo eso, voy a determinar mi guía anterior. Entonces, esa es la secuencia que yo hago en la planificación para hacer el encerado, el montaje y todo esto aquí. Una vez que yo tengo el encerado completo, yo hago lo que vimos, ese mock-up completo del paciente. Y si quiero que se quede como provisional, le pongo un poquito, unos puntitos de ácido y adhesivo en los dientes y pongo el bisacril y se queda pegado. No dura, es provisional, obviamente. Vamos ahí. Y entonces, una vez que yo tengo eso y ajusto la oclusión y veo que el mock-up está perfecto y el paciente pasa 2 o 3 días y dice, doctor, ya puedo masticar porque si aumento de dimensión vertical tiene que acostumbrarse a muchas cosas. Pero una vez que yo con el provisional, esta provisionalización, sin haber tocado nada del diente, o prácticamente casi nada, ¿sí? El paciente se adapta y yo digo, ya está. Cuando yo veo que mi mock-up está y el paciente funciona, come, habla y toda la parte va bien, digo, ya estoy. Ya gané la competencia de la rehabilitación en este caso. ¿Qué me toca? Solo cambiar el provisional por el definitivo. ¿Por dónde empiezo? Ya es igual, porque ya tengo estabilizado todo. Definitivamente el paciente siempre va a querer la parte estética. Entonces siempre Claro, empiezo por la parte estética porque eso es lo que voy a motivar al paciente para exacto. que se haga, ¿no? Entonces motivo a la parte estética y de ahí voy siguiendo la secuencia. Pero realmente más me interesa la parte de planificación que la parte de ejecución. Más eso que la parte técnica. Con este Así es, advenimiento de los mockups es algo maravilloso, ¿no? Porque el espectacular. paciente puede como darse cuenta y de todas maneras sigue siendo temporal y puede hacer las correcciones que quiera. Es Y es la increíble el parte, avance. claro, yo digo, es la parte de jugar con la ontología emocional, ¿no? Sí, Que el paciente se ve y dice, wow, yo quiero. Y entonces sí. ella, tengo la pasión, ni descuentos nos van a pedir. Porque el paciente dice, está feliz, doctor, hágame. Ni siquiera piensa en el Así presupuesto. es, así es, sí, es algo maravilloso. Bueno, tenemos muchas preguntas más, así que vamos a ir avanzando. La doctora Natalie López desde Bolivia nos pregunta cómo realizar el mantenimiento de las restauraciones de resina y de las carillas. Yo igual, o sea, yo lo que voy esto de mantenimiento siempre es limpiezas y pulido, ¿sí? Son materiales que necesitan un control de pulidos seguidos, que es la resina. La cerámica, hacemos más limpieza, pero siempre hay que controlar un poquito el pulido en la parte de la terminación, en la cementación, donde termina teniendo una interfase de resina, ¿no? Que ahí hay que tener cuidado con el mantenimiento ahí. Ahora, ¿cada cuánto? La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo lo hago? Que creo que va más por ahí la pregunta. Y eso es lo que aprendimos siempre en el riesgo estomatológico, ¿sí o no? El famoso riesgo estomatológico que manejamos siempre, y decía, si tengo un riesgo estomatológico alto, los controles son cada 2 a 3 meses, ¿sí o no? Si tengo un moderado, son 3 a 4 meses, y si son un bajo, un riesgo estomatológico bajo, son cada 6 meses o un año, ¿no? Ujú. Entonces, mis controles van en función al riesgo estomatológico, no si hago carillas, no si hago resina, si hago cerámica, no, van en cuestión al riesgo estomatológico. Pero si uno se pone a pensar, una de las cosas que decía en la evaluación del riesgo estomatológico, decía, ¿cuántos dientes restaurados tengo? ¿Sí o no? Mientras más dientes restaurados tengo, mi riesgo estomatológico sube. Entonces, por Claro, ejemplo, vieron el paciente que dice 28 dientes. ¿Cómo cree que es el riesgo estomatológico? Alto. claro. Entonces, ese paciente yo tengo que controlar cada 2 o 3 meses. Hacer limpiezas, ¿eh? Porque va a retener más placa, porque Ujú. la oclusión me puede despostillar una cúspide de canino, y entonces tengo que responder a la cúspide de canino que se desgastó. Entonces van los factores. Y así es donde yo digo, puedo dar garantía a mi paciente. Entonces, ¿cuánto da de garantía? Yo puedo dar 2, 3 años, lo que quiera de garantía, pero el paciente tiene que cumplir con algo, con su fase de mantenimiento. Si el Ujú. paciente yo determino que tiene que venir cada 2 o 3 meses, él tiene que venir cada 2 o 3 meses. Si no viene, pierde la garantía. Todo lo que fracase lo tiene que volver a pagar. Porque yo tengo que controlar que no haya ningún problema en toda esta parte de oclusión y todo eso. Entonces, la fase de mantenimiento termina siendo fundamental para el riego. Los tiempos va a determinar, cada uno determine su riego estomatológico, más que Ujú. lo que hizo.
no es lo que se hizo. Por supuesto, por supuesto. Ese es otro concepto bien interesante, el del riesgo estomatológico y esa proporción con el número de rehabilitaciones o el número de dientes naturales. Claro que sí, bien interesante. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta también muy, muy importante en relación con uno de los casos, que fue ese caso en el que se hizo un complemento con cerámica rosada para generar una apariencia de encía en esta restauración. Y lo que pregunta la doctora Charlie Cambino respecto de ese caso es por qué allí, en lugar de hacer este ejercicio que se hizo, no se hizo regeneración ósea para mejorar el soporte óseo, desde luego, y la altura del tejido blando. Sí, definitivamente sí, es lo ideal. Hay dos factores fuertes. Uno que ya le habían, no ha hecho un injerto en bloque, pero habían hecho un injerto de tejido y todo, y fracasó. Y entonces la paciente, el otro factor era que dijo, no quiero, ya no quiero que me operen, ya no quiero esto. Entonces, a veces el paciente es reacio a esa cirugía. Definitivamente lo que es el doctor es importante y debería manejarse así. Primero injerto de tejido, esto, y tratar de recuperar el volumen óseo y esto. Pero la paciente ya habían intentado hacer injerto, más que todo injerto de tejido blando, ¿sí? Pero como fracasó, ya no quiso y realmente pues alguien no se lo hizo bien antes, ¿no? Entonces cuando nosotros le propusimos antes de colocar los implantes, hacer un injerto de tejido de hueso y todo, y incrementar el volumen de hueso, pues ya no quiso, ¿no? No quiso, entonces dije, mira, no queda otra, o sea, igual vamos a tener que poner implantes, lamentablemente en la cantidad de hueso que tienes ya no puedo ubicar los implantes idealmente como me gustaría para poder hacer una mejor rehabilitación, pero entonces cuando te haga las coronas vamos a tener que hacer estos efectos, sí. Pero sí, tiene mucha razón la doctora, hay que tratar de hacer primero injertos, por eso hay que ver la parte periodontal primero, ¿no? Claro, siempre buscar que las estructuras de soporte estén ideales, porque tampoco vas a tener posibilidad de tener una regeneración de tejido blando si no tienes un soporte óseo que te dé esa matriz, ese soporte Y precisamente. ese es Pero un problema a veces de las malas experiencias anteriores, ¿no? Por eso que es eso iba a importante decir yo. Sí, que se trate de trabajar. Por eso que creo que la idea de esto es dar estos mensajes. Yo no creo que sea el mejor odontólogo que pueda haber, pero trato de darle el mensaje de que analicen, evalúen, diagnostiquen bien antes exacto, de hacer cosas por hacer, claro. porque van a generar, antes pensaban, no, hay que hacer injerto de tejido blando. Sí, pero ahí necesitan tejido, o sea, mejor hueso, ¿no? O sea, incrementar el volumen Así de es, hueso, ¿no? así es, Y así es. entonces Y fracasó. bueno, una buena alternativa cuando ya el paciente pues no quiere otra cosa, una muy buena alternativa. Perfecto, mil gracias. La doctora Gabriela Isabel Gutiérrez Pacheco desde Huánuco, Perú, quisiera saber su opinión sobre las resinas del tipo Bulkfield y qué marca recomienda en cuanto a estética. Bueno, si no hemos trabajado, pues si me metía resinas posteriores también iba a ser ya, nos íbamos 3 horas, creo. Entonces, nada, resinas Bullfield yo creo que es una alternativa que se está buscando para cuando tengo situaciones, para mí, es una opinión personal, situaciones clínicas donde no puedo tener tanto tiempo de trabajo para hacer una buena técnica de estratificación. Realmente las resinas Bullfield permiten una mejor control del estrés de contracción de polimerización y todos estos problemas que se van generando. El gran problema que yo veo en las resinas Bullfield es color. ¿Sí? El color es un poquito más, al tener volúmenes de 4 o 5 milímetros, tiene que ser un poquito más translúcido. Entonces siempre tiene que ser un poquito más gris. Y en el sector posterior, donde no cae luz, más grises se ven. Entonces, cuando tengo pacientes de que no me piden alta estética en el sector posterior y, que no aguantan tanto tiempo con la boca abierta, seguro que una técnica con resinas Bullfield me va a hacer mejor porque puedo poner incrementos más grandes en un solo bloque, polimerizar y terminar más rápido una restauración. Pero si es un paciente que me pide alta estética, lamentablemente voy a tener que trabajar con incrementos de dentina, esmalte, hacer una estratificación y poder dar más estética. Entonces va a depender mucho del caso clínico. Si es mejor o peor, no creo. Son situaciones clínicas que ameritan una situación clínica. ¿Qué marcas? Yo no me gusta, gracias a Dios tengo la suerte de poder hablar para varias marcas en lo que es resinas y entonces creo que todas las marcas son buenas. Pero para mí la parte clínica no va en una cuestión de que si es macropartícula mayor resistencia, mejor pulido, porque todas andan por ahí. Una un poquito más de una característica que la otra, pero todas en promedio son muy buenas. Las resinas de marca que tienen estudios de investigación van a ser muy buenas. ¿Dónde me preocupo yo? Color.
El color es el gran problema. Entonces, ¿cómo cojo color? Es fácil. Ahora, es caro, porque tienes que tener todas las marcas de resina. Pero yo digo, si veo a un paciente y ya uno se va entrenando y va acostumbrando su ojo al color, ¿no? Entonces yo digo al paciente, mira, ese paciente, sus dientes parecen los colores de la resina 3M, ¿sí? ¿Qué resina cree que voy a usar con el paciente? 3M. Veo a otro paciente y digo, mira, los colores que se parecen a los colores que puedo conseguir con las resinas de Ultra D. Con ese paciente voy a usar resinas de Ultra D. Y ya me falta con Tokuyama, con Ivoclar, con Tokuyama, con Miserium. O sea, eso es lo que me pasa con las resinas en la parte clínica. Es color. El mayor problema es color. Y las resinas, todas las resinas de diferentes marcas son diferentes colores. Diferentes, parecidos, pero diferentes opacidades, tonalidades y todo eso. Entonces yo voy por ahí. Voy a ver el paciente. Digo, esta característica que tiene este diente lo consigo con tal marca de resina. Voy y uso esa marca. Para mí es la mejor forma de seleccionar marcas de resinas para restauraciones. Muy interesante. La doctora Doris Salgado desde Bolivia pregunta qué tipos de férula usa para conservar las carillas y cuánto tiempo recomienda el uso de estas férulas. Mire, cuando hago carillas, definitivamente lo importante es primero devolver la parte funcional, ¿sí o no? Porque si yo devuelvo, como es el caso de 28 dientes, que di toda la morfología, todas las guías, todo eso, realmente toda la rehabilitación se está comportando como una férula, porque le estoy dando la estabilidad que quiero. Entonces son casos que no necesito usar férula, ¿sí? Pero por problemas de oclusión y la parte que... El gran problema es que el apretamiento o el bruxismo no necesariamente solo es problemas de mala posición o algún problema en la oclusión. A veces es un problema de estrés. Eso llaman eje 2. Los entendidos, ¿sí? Los entendidos en la parte de zonas temporomandibulares. Entonces, cuando es un problema de estrés, y sobre todo que nos está pasando ahora en esta pandemia, que todo el mundo anda ansioso y estresado, entonces toca ponerse una férula. ¿Qué uso? Acrílico rígido. Porque si pongo las flexibles, van a palanquear. Y entonces, al palanquear, puede también despostillar o fracturar una carilla. Entonces, tiene que ser rígida, pero hay que aliviarlas para que tampoco entre a presión. Entonces hay que adaptarlas bien, hay que aliviarlas y hay que trabajar. Mejor, si pueden hacer, es mandar a hacer férulas en CAD-CAM. Eso es espectacular porque entran y salen, casi no hay ningún tipo de ajuste, pero es mucho más costoso, ¿sí? Pero tienen que ser férulas rígidas, es lo importante. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, tenemos otras preguntas como de casos clínicos que... por ejemplo, la doctora Nitza Claudia Nina Meleán pregunta sobre un caso de una paciente de 29 años que tiene diagnóstico de bruxismo, a propósito de lo que venimos hablando, y estrés muy marcado, tal como lo menciona la doctora. Además, con mordida tipo 3, a quien se le instaló coronas jacket en acrílico en 21 y 22. O 2122, como tú lo mencionas. Pero dicha instalación no dura, ya que se fractura constantemente. Entonces la doctora pregunta, ¿cuál es su sugerencia, doctor? A ver, Gustavo, ¿qué le podemos decir a esta doctora? Me estoy imaginando el caso, ¿sí? Es bien difícil en palabras pasarlo a una visión. Sin una foto ni nada, pero bueno, pues esa es la idea. Vamos a intentarlo. Ahora, si me dices es apretador, bruxismo, ya veo, tiene un problema, entonces eso es un problema fuerte porque no lo puedo controlar, ni el paciente lo puede controlar porque es un problema que es inconsciente, ¿no? Involuntario. Pero como me dice que tiene una relación clase 3, yo me imagino que va una bodega casi borde a borde, muy poco overbite, muy poco overjet. Este es un problema que tiene mucho estrés. Acuérdate que presenté esas imágenes del doctor Pascal Manet que tiene mayor estrés, es por eso que está rompiendo. Entonces, es un paciente que si tiene un problema de una maloclusión clase 3, vas pensando que necesita un tratamiento ortodóntico. Si es que la maloclusión clase 3 es por un problema dentario. Si es un problema esquelético, va a necesitar un tratamiento ortognático, o sea, ortodoncia, pero con cirugía. Y entonces, si sigue fracasando o la paciente vive con férula, ¿sí? Que eso, como dice la canción, ¿cuánto tiempo lo usa? 25 horas al día, 8 días a la semana, ¿no? Tal cual la canción, tendría que vivir prácticamente con la férula porque no sé en qué momento va a hacer una palanca y fracturar esas coronas. Entonces, o usa la férula todo el día y se lo quita solo para la foto, para comer y nada más, y después ponerse la férula, o ya tiene que pensar en que tiene que buscar un tratamiento, una interconsulta de ortodoncia
pero con ortodoncia un ortodoncista que trabaje también cirugía, tratamientos ortodónticos quirúrgicos, ¿no? Yo creo que va por ahí Claro la que sí. recomendación. Claro, bueno, tú amablemente al finalizar la conferencia dejaste tus datos y para cualquier consulta, yo creería que si hay alguna duda adicional, esta doctora podría quizás hacer una consulta por vía de correo electrónico o algo así. ¿Quisieras recordar tu correo o tu Instagram o no Sí. sé? Porque pues yo creería que sería un complemento muy adecuado y sería de gran ayuda para, para pues estas personas que quisieran tener tu orientación. Y Sí, con esto yo pues ya iríamos terminando mientras tú anotas o nos lo dices, la vuelvo a compartir. Espérate y ahí, la que lo vuelvo a vuelves a compartir. compartir, ahí Sí, está. ahí está. Ese es Ujú. Mi Instagram, ahí me puede escribir. Definitivamente ahí nos Perfecto. contactamos. O sea, les daría mi WhatsApp, si quieren, le doy mi WhatsApp, ya me pueden escribir. Yo feliz. Yo termino siempre agradeciendo, y yo soy bien agradecido a esto, a la odontología. La odontología me ha abierto muchas puertas y una de las grandes cosas que ha hecho la odontología y por qué vivo feliz de la odontología, que es esto, es hacer amigos, y a Colgate es Así uno de es. los partícipes en esto, ¿no? O sea, esto permitir estas conferencias, esto, conocer grandes personas como Beatriz, como todo el equipo de Muchas Colgate, y gracias. esto, que lo más importante y lo que yo saco es esto, hacer amigos, hacer amistad, y a mí me Así encanta es. esto de poder comenzar, entonces yo no tengo ningún problema en dar mi datos, y esto ahorita el Instagram es lo más que estamos manejando más, entonces por ahí me pueden escribir. Yo feliz de la vida en contestar. A veces me demoro un poquito porque seguro ando en 1000 cosas, ando en otro, pero trato de responder lo más rápido posible. Y si no respondo, vuelvan a escribir. Si el doctor no se me ha criado, le he escrito hace 2 semanas, no me respondió. Tienen toda la confianza conmigo. Y yo quiero, Perfecto. y siempre hacer más amigos es lo más bonito y lo que más me Así es. encanta de esto de la ontología. Voy a dejar de compartir, espero que todo el mundo haya cogido, pero igual Sí, tiene todo el equipo de Colgate, tiene autorización sí. para poder pasarle el contacto mío con toda confianza, mi correo si Bueno. gustan también, pero correo ando más difícil. Yo creo que esto del celular ando más rápido en No, las el redes sociales. Instagram hoy en Ah, día es lo bien, mejor. Sí, sí, sí. sí. Hoy en día todo el Entonces, mundo se comunica en redes sociales, así que yo creo que esto que acabas de compartir pues lo utilizarán como un medio de de comunicación y ya conexión. solo me resta pues agradecerte toda esta generosidad al compartir tu conocimiento y tu experiencia clínica que a pesar de tu juventud es inmensa. Y ya, pues sin más, ya le voy a dar la palabra a nuestra anfitriona de Perú. Sandra, mil gracias por acogernos a los colombianos, a los ecuatorianos, a los bolivianos. Estamos aquí todos reunidos y eso pues es una gran satisfacción que nos permite este mundo virtual. Mil gracias, Gustavo, No, nuevamente. Y a bueno, ustedes, a ti. Sandra, tienes tú la palabra para cerrar este evento. Gracias, doctora María B. Bueno, nuevamente agradecerle al doctor Gustavo por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Agradecerle a usted, doctora María Beatriz, por acompañarnos el día de hoy como moderadora. Y agradecerle a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Y esperamos vernos en los próximos webinars. Muchas Así. gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo. Mil gracias. Cuídense.